La economía de Estados Unidos es como el Titanic, parece fuerte, parece impresionante, pero los tornillos están aflojando, y justo delante hay un iceberg, y ya sabes cómo termina la historia. Y es que la Reserva Federal ha recortado los tipos en 50 puntos básicos. Eso es una bomba porque Powell acaba de admitir la realidad, que el iceberg se acerca. Él espera todavía evitar el choque recortando los tipos en medio punto, pero la historia nos dice que podría ser demasiado tarde. El daño por los tipos de interés altos en los últimos 2 años ya se ha hecho. Cada vez que la curva de rendimiento se invierte, una recesión sigue poco después. Esto sucede cuando el rendimiento a 10 años es superior al de 2 años, lo cual ya está ocurriendo. El rendimiento a 2 años está en el 3,65%, mientras que el de 10 años está muy por encima del 3,7%. Así que, ¿cuánto tiempo tarda en llegar una recesión? La economía puede seguir funcionando durante muchos meses más, lo que también significa que un colapso del mercado probablemente no será inmediato. Los precios en los activos pueden seguir subiendo debido a la avaricia de Wall Street. ¿Qué nos dicen los datos históricos? Cuando la curva de rendimiento se invierte, puede pasar un tiempo considerable antes de que la economía entre en recesión. Desde 84 días en 2001 hasta 280 días en la crisis de las hipotecas de 2008. El potencial de subida en el mercado de valores desde esta inversión hasta una recesión es bastante limitado, entre un desplome del 14% y una ganancia del 8,2%. Así que es prudente ser cuidadoso durante este periodo. Powell aún está tratando de suavizar la economía antes de que caiga al abismo, y es realmente curioso porque acaba de recortar los tipos en 50 puntos básicos, pero la narrativa sigue siendo sobre un aterrizaje suave. Si Powell creyera su propia historia, habría recortado solo 25 puntos, pero optó por un recorte de emergencia. ¿Y qué mensaje está tratando de enviar a los consumidores estadounidenses con este recorte inusualmente grande? Yo diría que está tratando de decir a los consumidores que Estados Unidos está en buen lugar y que la decisión está diseñada para mantenerlo así. Es decir, está tratando de contar que la economía está creciendo en ritmo sólido, que la inflación está bajando hacia el objetivo del 2% y que el mercado laboral sigue en buena forma. Sin embargo, esto parece una gran bomba económica. Las elecciones se acercan ya en noviembre y los despidos en Estados Unidos están por las nubes. Así que es difícil creer que esto no sea un truco político. Según la propia Reserva Federal, el mayor riesgo está en el mercado laboral. La inflación es alta, pero creen que ya no es el problema. Ven el desempleo como el iceberg en la distancia. 12 miembros de la Reserva Federal dicen que el desempleo es la verdadera crisis aquí en esta historia, en comparación con solo 3 miembros que votan por la inflación como el gran riesgo. Así que el recorte significativo de Powell es porque la economía subyacente es débil, muy débil. Él quiere adelantarse a la recesión, pero aquí está el problema. Tampoco se atreve a ir al máximo. Ahora todo se trata de controlar la percepción, de controlar el relato. La Reserva Federal ha descartado volver a una política de tipos de interés cero, así que tendremos un tipo neutral, mucho más alto que el cero. No quieren que regrese la era del dinero barato. En otras palabras, cuando se asiente todo, podríamos ver que los tipos de interés a largo plazo se estabilicen entre el 2 y el 3%. Y esto, por supuesto, tiene grandes implicaciones para la economía de Estados Unidos, para el mercado de valores y para la deuda nacional. Es importante que miremos las proyecciones de la propia Reserva Federal. Son las predicciones donde se establecerán los tipos de interés en los próximos años, y hasta ahora han sido bastante precisas. En 2024 podemos esperar que los tipos de interés alcancen entre el 4,25 y el 4,5%. Esto significa que vendrán otros 50 puntos básicos de recortes. La Reserva Federal seguirá aflojando más en noviembre y en diciembre. Para 2025 los tipos podrían bajar alrededor del 3,25%, lo que representa otra gran caída de más de 100 puntos básicos. Continuarán haciendo que el dinero sea más y más barato. Pero en 2027 y más allá los tipos se estabilizarán. El tipo neutral o base en el futuro podría ser del 3%. Y ese podría ser el problema en el futuro. Si es así, ¿por qué la Reserva Federal está anticipando los recortes en septiembre? La economía de Estados Unidos podría estar al borde del colapso, y este es un último esfuerzo para evitar un choque. Todo lo que la Reserva Federal está tratando de hacer es hacer que la economía parezca más fuerte antes de las elecciones. De hecho, casi de inmediato tras el anuncio del recorte de tipos, Biden se dio una vuelta triunfal. La inflación y los tipos de interés están cayendo mientras la economía se mantiene fuerte. Pero esto suena un poco sospechoso, al menos para mí. Recuerda que todo puede cambiar si la economía de Estados Unidos colapsa de repente. En ese momento la Reserva Federal tendría que bajar los tipos drásticamente. Pero si las cosas continúan funcionando, esta es la trayectoria en la que se encuentran. Un tipo a largo plazo del 3% suena bien en la superficie, significa que la gente no especulará tanto,
que la inflación se controlará y los precios de los activos subirán a un ritmo mucho más lento. Pero claro, el gran motor del crecimiento económico en Estados Unidos es ahora el gobierno. Realmente ya no es el sector privado. Solo en agosto, el déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó los 380.000 millones de dólares, lo que elevó el déficit de 2024 a 1,9 billones, y aún nos queda un mes por delante. Es decir, el gasto del gobierno de Estados Unidos está fuera de control. Si Biden pudo pedir prestados casi 2 billones de dólares cuando los fondos de la Reserva Federal estaban al 5,5%, ¿qué crees que pasará cuando los tipos se reduzcan? Trump o Harris pedirán aún más dinero prestado. Tipos más bajos solo los animarán a aumentar el gasto en déficit, y eso, por supuesto, es un desastre absoluto. En agosto, los ingresos alcanzaron los 37.000 millones de dólares, un aumento del 8% respecto al año anterior, el 2023. Sin embargo, el gasto llegó a 687.000 millones, lo que representa un aumento de más del 250% en comparación con agosto del año pasado. Un aumento de los ingresos del 8% y un aumento del gasto del 250%. ¿Cómo puede esto no ser un problema? La mayor amenaza para la inflación y el aumento de precios no es el sector privado. El Congreso puede seguir pidiendo prestado y gastando, tipos más bajos solo lo hacen más fácil. Y dado que los tipos a largo plazo se establecerán en un 3%, la deuda de Estados Unidos seguirá descontrolándose. No olvidemos la gran agenda para la fabricación en Estados Unidos, ya sea con Harris o con Trump. El plan es restaurar cada industria crítica dentro de los Estados Unidos. Necesitarán que todos los materiales esenciales para su seguridad nacional se produzcan allí, creando millones de nuevos empleos industriales. Cuando se construyó el F-35, las alas se fabricaron en un país, la cola en otro, los asientos en otro y la electrónica en 7 países diferentes. ¿Qué harían si estalla una guerra activa ahora mismo? Bueno, pues suena genial, traer la fabricación de vuelta a Estados Unidos suena increíble, pero hay un problema. El coste de producción es tan alto que los precios tendrían que dispararse. Si todo se hace en Estados Unidos, los precios pueden perfectamente duplicarse de la noche a la mañana. Además, el gobierno tendrá que gastar cientos de miles de millones para atraer a las empresas de vuelta a casa. ¿Y puede la economía zombie seguir funcionando? Sí, puede. El recorte de tipos facilita que el soporte vital continúe. La historia dice que una recesión vendrá, pero eso no está garantizado al 100% a día de hoy. Cuando el gasto del gobierno es tan grande por sí mismo, eso cambia totalmente las reglas del juego. Pero lo que sí está confirmado es la enorme desigualdad. Hay tanto dinero en el sistema que no se puede ignorar si no ocurre una recesión. A finales de agosto, casi 6,3 billones de dólares estaban en fondos del mercado monetario, con 130.000 millones fluyendo hacia esos fondos en un solo mes. Y esto es solo en Estados Unidos. Todavía hay dinero en Europa y Asia a la espera. Cuando la gente pone su dinero en mercados monetarios, esencialmente está invirtiendo en deuda a corto plazo, que incluye letras del Tesoro de Estados Unidos y son extremadamente sensibles a los recortes de tipos. A finales de año, los tipos podrían caer por debajo del 4,5% con bastante facilidad, así que los inversores en mercados monetarios obtendrán un retorno más bajo. Eventualmente retirarán su dinero y lo invertirán en activos más arriesgados. Así que hay una gran lucha e incertidumbre en curso. ¿Se derrumbarán los mercados y entrarán billones de dólares? ¿O evitarán una recesión y el dinero fluirá elevando aún más los precios? Nadie lo sabe con certeza. El desenlace es muy turbio gracias al gasto del gobierno, que es al fin y al cabo una forma también de intervención. Y si alguien está pensando en apostar por el colapso o el desplome, solo basándose en los recortes de tipos, bueno, pues las cosas pueden ir en cualquier dirección. Sería como estar apostando en un casino. A lo largo de la historia, 3 a 12 meses después del primer recorte, el mercado tiende a seguir subiendo. Las caídas que se ven aquí son horribles, pero son en periodos de recesión. Y las recesiones ocurren cuando el PIB colapsa y el desempleo se dispara. La mejor pregunta que hay que hacer es si el gobierno de Estados Unidos rescatará la economía. Y cuando decimos rescate nos estamos refiriendo al gasto deficitario. Si Trump o Harris continúan pidiendo prestado dinero para aumentar el PIB y contratar más trabajadores federales, entonces la música no se detendrá. La economía zombie seguirá adelante y los precios de los activos podrán seguir subiendo también. Ahora bien, si el mercado se derrumba, si ocurre el colapso, será el momento de comprar porque la inflación aún no se ha resuelto. El gasto federal eventualmente enriquecerá a los de arriba también. ¿Y qué harán con el dinero? Pues comprarán activos. Si nos referimos a los ciclos anteriores de recortes de tipos, las cosas se vuelven bastante claras. Si no hay recesión en los próximos 12 meses, el mercado podría subir un promedio del 10%. Sin embargo, si ocurre una recesión, el mercado podría caer un 15% en el mismo periodo. Y esta es la gran cuestión, porque todo depende del consumidor estadounidense y de cuánto decida gastar el Congreso.
A largo plazo, sean 24 meses o más, a 3, a 5, a 10 años, el mercado de valores seguirá alcanzando niveles más altos, eso es evidente. La tendencia al alza ya está ahí, la inflación no va a desaparecer y el gasto deficitario definitivamente no terminará. Para finales de 2025 los tipos probablemente bajarán a poco menos del 3,5%. Eso desencadenará una gran cantidad de dinero caliente buscando rendimiento, así que la presión para una subida en el mercado de valores se avecina también. Hay que mantenerse firmes, amigos, no queda otra. Hay muchas crisis no resueltas en todo el mundo que exigen más impresión de dinero. Las guerras que teníamos activas ni siquiera han terminado y puede haber otras en camino, así que la impresión de dinero continuará. Pero déjame saber qué piensas. ¿Activarán los recortes de la Reserva Federal una recesión o el Congreso gastará sin parar para evitar esta vez el colapso? Tienes como siempre los comentarios a tu disposición. Un saludo y nos vemos.